Monstruos mexicanos. Carmen Leñero. Ilustraciones de Camuy Gomacio y Marcos Castro. El miedo, ese frío que aparece de repente adentro de los huesos y nos hace pelar los ojos. ¿Qué es eso que se mueve entre las sombras? ¿Por qué a las niñas y los niños curiosos les atraen los monstruos, si son tan horripilantes y perversos? Si te gustan las historias de susto, este libro es para ti, pues en él encontrarás algunas de estas criaturas, las que nacieron y viven en México. Serpiente de fuego, aluxes, chaneques, tucácame, serpiente zucán, el cincimito, el guay chivo y la serpiente de 7 cabezas son algunos de los monstruos que aquí presentamos, con todos los detalles que debemos tener a la mano sobre ellos. Vaya, solo por si acaso. Presentación. En un país como México, muchos mundos se superponen bajo la tierra. Un universo subterráneo nutre nuestro territorio físico y espiritual. Basta con que escombremos la maleza de los montes para descubrir una pirámide. Basta con que excavemos un poco para encontrarnos las ruinas de un templo antiguo, la estatua de un dios olvidado o vasijas donde nuestros antepasados bebieron sus sueños. Basta con que escudriñemos en nuestros sueños para hallar una muchedumbre de criaturas imaginarias creadas por los ancestros. Y basta con que cavemos en cualquier sitio para encontrar una multitud de huesos enterrados. También en nuestros huesos y en nuestra sangre sobreviven memorias de otros tiempos, de las que apenas nos damos cuenta en la vida diaria. Son memorias de pueblos que a lo largo de la historia imaginaron, trabajaron y lucharon entre sí, y cuyo espíritu vive bajo nuestra piel. Hace casi 500 años, los conquistadores españoles llegaron con sus ideas y sus armas para imponerse sobre la gente que vivía en estas tierras. Cada grupo tenía sus ritos y dioses particulares, a menudo representados en la figura de una serpiente alada, pero todo ello fue aplastado por el monstruo conquistador, un militar montado en su caballo, mitad hombre mitad bestia, que traía un dios nuevo y disparaba sus arcabuces de pólvora como eructos de dragón. El dragón de fuego venido de Europa luchó, pues, con la serpiente sagrada americana y aparentemente la venció. Creencias y dioses antiguos tuvieron que refugiarse bajo tierra, vencidos, avergonzados, pero aún vivientes. Como ya nadie creía en ellas, ni tenía permiso de adorarlas, las deidades prehispánicas dejaron de ser deidades y se convirtieron en criaturas resentidas y temibles. Sí, más temibles de lo que jamás habían sido, porque ahora debían ocultarse y actuar fuera de la ley. Aunque se trataba de criaturas irreales, es decir, nacidas de la imaginación, se volvieron aterradoras para los habitantes nativos, y en especial para los conquistadores cristianos, quienes las consideraron verdaderos monstruos, con su rebeldía feroz, su sed de sangre y de venganza, y sus extraños atributos animales, humanos y espirituales mezclados. En efecto, una criatura se vuelve monstruo cuando no se le puede clasificar ni como persona, ni como animal, ni como Dios, por ser las tres cosas a la vez. La ciencia, desde hace siglos, ha construido una especie de cajonera mental para ordenar las cosas del mundo y de la naturaleza. La cajonera está dividida en dos grandes secciones, la de los seres vivos, a la derecha, y a la izquierda, la de los seres no vivos, como las piedras, que a lo mejor están más vivas de lo que parece. En un cajón de la derecha se mete todo lo que consideramos plantas, en otro, lo que consideramos animales, y dentro de este último, en otro cajón chiquito pero muy apreciado, se coloca a los seres humanos, quienes de hecho pueden ser muy inhumanos. Luego tenemos otro cajón arriba, un cajón invisible donde clasificamos a los que consideramos dioses, u otros seres transparentes, como los ángeles o las hadas, que son inmortales por la pura razón de no ser de carne y hueso ni estar encerrados en el tiempo. Pues bien, un monstruo no cabe ni pertenece a ningún cajón, sino que anda por ahí suelto, haciéndonos dudar de nuestra perfecta cajonera mental. Es al mismo tiempo persona, bestia y espíritu con poderes extraordinarios. Por ejemplo, una cabra que recita hechizos, un reptil que vuela y desquicia los vientos o una antigua diosa con 2 cabezas de serpiente que llora sangre, y en esa combinación radica no solo su fealdad, sino su carácter impredecible, sobrenatural, aterrador. Tales criaturas anormales tienen, por supuesto, muy mala reputación. Por eso, después de la conquista, las autoridades coloniales,
el gobierno, la iglesia y los dueños de las haciendas aprovecharon esa mala reputación de los monstruos para combatir toda idea o creencia que se opusiera a sus intereses dominadores. A algunos líderes rebeldes o curanderos indios les achacaban poderes y perversidad monstruosa. La Inquisición, que era un tribunal religioso muy cruel, acusó de brujos a los chamanes que, según la gente, tenían la habilidad de convertirse en nahuales, criaturas fantásticas con rasgos salvajes y facultades sobrehumanas. La gente común se convenció, y sigue convencida, de la existencia de los nahuales y de otros monstruos, serpientes portentosas, aves siniestras, bolas de fuego, calaveras vivientes, etc., pero ya no recuerda quién les dio vida, ni cuándo, ni para qué. Hoy en día, en todas las zonas del país, y en realidad en todas las zonas del mundo, seguimos sintiendo que la fuerza maligna de esos seres ronda los campos, los ríos, los bosques, las cavernas, las ruinas o los poblados, y que esa fuerza es la que explica, muchas veces, lo inexplicable. Sí, inventamos a los monstruos para comprender los horrores o desgracias para las cuales no encontramos ninguna razón, lógica y ningún remedio. ¿Por qué se salió el camión de la nueva carretera? ¿Por qué fulanita se enfermó de pronto y murió, si ayer estaba sana y fuerte? ¿Por qué no dejan de aparecer cuerpos arrojados en fosas comunes? ¿Por qué la sequía se ensañó con nosotros este año? ¿Por qué no se pueden predecir los temblores? ¿Por qué la gente buena se contagia de maldad? ¿Por qué no salimos de pobres aunque trabajemos tan duro? ¿Por qué se están muriendo en este pueblo los niños recién nacidos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A veces ninguna respuesta suena convincente, y entonces sentimos que un poder oscuro, salvaje, fatal, es el verdadero dueño de la situación. Y decimos, hay algo monstruoso aquí. Se puede matar a los enemigos en las batallas, dominar a los pueblos y la mente de las personas, aplastar a los dioses con nuevas religiones y nuevas leyes. Lo que no se puede es acabar con los monstruos de una región. Los monstruos son indestructibles, atraviesan los periodos de la historia, los cambios de gobierno, las revoluciones y las nuevas ideas de cómo es supuestamente el mundo. Los monstruos se ríen de esas ideas y nos hacen temblar con sus risotadas. Se esconden tras el olvido, pero tarde o temprano vuelven a aparecerse. ¿Qué los hace inmortales y tan poderosos? Seguramente la sangre, la carne y el alma de los seres humanos. Muchos de los monstruos se caracterizan precisamente por ser comedores de cuerpos y secuestradores de almas. Lo peor de un monstruo es que se aparece cuando le da la gana y nunca se sabe dónde será. Lo seguro es que siente hambre y busca qué devorar, siempre está enojado, quiere vengarse o castigar, nunca oye razones ni da explicaciones, solo actúa movido por un impulso salvaje. Quizá por eso, cuando en nuestra vida común y corriente no sabemos quién hizo algo malo, por qué alguien está tan furioso, o de dónde saca el poder de trastornarnos, suponemos que algún monstruo anda rondando. Los monstruos son la máscara y el disfraz de todo lo que nos resulta misterioso, y nos permiten verlo a la cara o, al menos, darle un nombre: Cincimito, Tucácame, Sucán, Guay Pop. Por eso, en vez de despreciarlos como inexistentes, deberíamos estarles agradecidos. Sí, porque gracias a ellos podemos inventar historias que asustan pero consuelan, que intimidan pero advierten del peligro. Y sobre todo, gracias a ellos nuestro miedo se materializa en un ser fantástico pero reconocible, al que podemos enfrentar con espadas, amuletos o rezos. Los monstruos nos dan otro beneficio: la existencia de héroes que luchan contra ellos, o el simple hecho de convertirnos a nosotros en pequeños héroes cuando logramos vencerlos. Hay que considerar, además, que un monstruo tiene una parte mala y otra parte no tan mala o incluso benéfica. Por eso tampoco cabe en el cajón del bien o en el cajón del mal. La serpiente Tsucán, por ejemplo, pese a ser tan colérica, es guardiana de las aguas de los cenotes en Yucatán. Los chaneques y aluces, pese a ser malévolos hombrecillos que espantan, secuestran a los viajantes, sirven para cuidar las cosechas, conservar las buenas costumbres y mantener el respeto a la naturaleza. El nahual, esa criatura espeluznante, nos da a conocer, sin embargo, las zonas más secretas y aterradoras de nosotros mismos. Yo sé que existen los monstruos de cada quien, pues cada uno de nosotros tiene sus fantasmas propios. Pero hay monstruos que son de muchas personas a la vez. Se van formando, piel sobre piel, al paso de varias generaciones,
que por el hecho de vivir en un mismo territorio, de haber experimentado situaciones similares y de habitar un determinado paisaje, imaginan las mismas cosas. En México, como en cualquier parte del mundo, hay un ejército de monstruos que nos identifican, pues representan los sueños y temores que compartimos. Aunque haya nacido en una zona y una época específica, resulta que una misma criatura fantástica suele tener versiones distintas en otras regiones y momentos. Así, por ejemplo, Coñún, la serpiente de fuego de los Mijes, es una de las muchas encarnaciones de la más famosa serpiente mesoamericana Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, divinidad de los pueblos nahuas antes de convertirse en un simple monstruo. Y junto con ella existen otras culebras sobrenaturales como Cuculcán, serpiente sagrada de los mayas, Coatzacoalcos, serpiente de la lluvia y el huracán de los mixtecos, o Ciucoatl, serpiente de fuego de los aztecas. Nuestros monstruos mexicanos se relacionan también con otros monstruos del mundo, algunos antiquísimos y de zonas del planeta muy distantes. La serpiente de 7 cabezas de los Mijes, por ejemplo, es una versión de la hidra, portentoso monstruo marino de la mitología griega, que aparece también mencionado en el Apocalipsis de la Biblia como serpiente Satanás o dragón de 7 cabezas. Y ya ni hablemos del ancestral dragón chino o del espeluznante dragón de las 7 cabezas japonés. Y no es que los chinos o los griegos hayan venido de incógnito a traernos sus monstruos, es que todos los monstruos nacen de un magma universal, un generoso pantano de seres imaginarios que salen a la superficie en diferentes puntos del tiempo y del espacio. Pues, por más distintos que seamos, los seres humanos compartimos una capa muy honda del alma donde germinan nuestros mitos, dioses y criaturas fabulosas, con sus innumerables cuellos y cabezas. De hecho, cada una de sus cabezas se asienta en uno u otro continente, país o comarca, y ahí el monstruo adquiere atributos y nombres peculiares, aunque en el fondo sea el mismo que el de otras latitudes. Lo cierto es que todos los monstruos forman una gran familia siniestra que nos acecha. De estas criaturas mitológicas del mundo entero sabemos por los libros, las clases de historia, de geografía, por el cine y por internet. Pero hay otros seres aterradores de los que no necesitamos leer en los libros, porque ya están en nosotros o vagan por los lugares que frecuentamos. Por haber nacido y crecido en México, hay ciertos monstruos específicos que nos resultan familiares y alimentan nuestras supersticiones o costumbres. Y también por su presencia en nuestras mentes, nos reconocemos como paisanos. Los monstruos que se asoman en este libro nacieron mucho antes de la conquista, en las culturas indígenas que poblaron y pueblan las distintas regiones de México: olmecas, mayas, aztecas, toltecas, mixtecos, zapotecas, terascos, totonacos, otomíes, huicholes, tarahumaras, yaquis, coras. Durante la colonia estos seres imaginarios cambiaron y se enrarecieron, adoptando nuevas características, a veces contradictorias. Viejas criaturas mutantes se pasearon por los polvosos caminos de la Nueva España, se refugiaron tras las estatuas del dios cristiano y de los santos, o se escondieron en el monte. Y después, cuando México se convirtió en una nación independiente, con su revoltijo de creencias y anhelos, nuestros monstruos ancestrales siguieron transformándose para surgir en las esquinas de las calles, en los sótanos de las iglesias, entre los muros de los palacios municipales, en los rincones de nuestra casa, en las aguas de los ríos, en cada gruta, cementerio, alcantarilla o pozo. Y siguen apareciéndose a la gente, asuntándola, y sobre todo alimentándose de ella, de su carne o de su aliento. A veces vienen a renacer en un cuento que escribo desde el escritorio en mi casa de Tlalpan, por ejemplo. La gente de nuestro país cuenta historias donde ciertos personajes perversos y mágicos aparecen repetidamente. Yo escuché anécdotas de monstruos en boca de mi nana, de cierto pasajero en el metro, de algún campesino de la Sierra de Oaxaca. También leí historias que algunos estudiosos han registrado en sus reportes. Busqué en libros de cuentos y en las figuras de estelas y pirámides. Observé los atributos de esos monstruos, su vida y parentela con otros entes maléficos. Y aunque son muchos los que investigué, y muchos más los que merodean actualmente, solo llegaron a las páginas de este libro unos cuantos, aquellos que, teniendo características animalescas, se instalaron en mi imaginación como monstruos, personales, escalofriantes, mascotas, que se colaron en mis sueños y me murmuraron cosas terribles al oído.
Una vez dentro de mi cabeza se chuparon mis neuronas y me hicieron inventar estos relatos, que no por inventados son menos ciertos que el resto de sus fechorías. Así fue. ¿Cómo escogí a 10 temibles criaturas, o más bien dicho, ellas me escogieron a mí para que narrara la forma en que probablemente nacieron y algunas de sus hazañas malignas? La escritura de mis cuentos se nutrió, pues, de la sangre y la carne de estos seres devoradores, en vez de que ellos me devoraran a mí. Y diré también que, pese a haber surgido de mi mente, estas ficciones provienen de un mar de historias antiguas donde mi espíritu, temeroso y fascinado, se ha bañado desde que soy niña. ¿Por qué nos atraen los monstruos, si son tan horripilantes y perversos? ¿Qué tiene de divertido un ente maléfico? La verdad, no lo sé, porque yo he dedicado la vida no a buscar monstruos sino a espantarlos de mi camino. Aunque confieso que de chica esperaba a que todos en mi casa se hubieran dormido para levantarme y caminar a oscuras por los pasillos de mi casa, hasta llegar al baño. Y entonces sí que buscaba, detrás del excusado, alguna criatura diabólica oculta. Y como no hallaba nada, ya más tranquila aunque decepcionada, me subía en un banquito y me ponía a hacer gestos horribles frente al espejo del lavabo. Torcía los labios, abría la boca, pelaba los dientes y sacaba la lengua, levantaba las cejas y fruncía el ceño hasta que conseguía espantarme con mi propia fealdad. Entonces, curiosamente satisfecha, regresaba a mi cama a tener lindos sueños. ¿Por qué hacía eso? Quizá me adiestraba para no temer a los monstruos que se escondían tras la máscara de algunos adultos. No sé, lo cierto es que mi batalla contra las bestias invisibles de mi casa, mi colonia, mi ciudad o mi fantasía ha sido larga y continua. Y una fase de esa batalla consistió en escribir este libro, tal vez con la intención de mantener sosegados a los espíritus salvajes, prestándoles atención. Realmente no puedo explicar por qué los monstruos les atraen tanto a las personas, y en especial a los niños curiosos. Creo que el secreto estaría en el corazón de los lectores que se asomen a las páginas de este o de otros libros, sobre criaturas temibles. Solo ellos podrían dar una verdadera respuesta. Carmen Leñero. Guay Chivo. En uno de los montes de San Antonio Chun, había una choza habitada por un viejo solitario, de quien todos en el pueblo desconfiaban, pues se rumoraba que había vivido más de 500 años, comiendo hierbas secas y comunicándose solo con los chivos y las cabras del monte, a los cuales pastoreaba en las noches de luna llena, con un silbato de caña. El hombre jamás se aparecía por el pueblo ni había hecho daño a nadie, pero los pobladores encontraron en su mera existencia una fórmula perfecta para ocultar sus propias maldades, achacándoselas siempre al viejo, que al cabo del tiempo se convirtió en el chivo expiatorio de todas las fechorías perpetradas en los alrededores. Así, cuando a don Conchón le faltaba una de sus gallinas, alguien al punto exclamaba: seguramente se la robó el viejo de la choza. Y si desaparecía el dinero de las limosnas en la sacristía, no faltaba quien sugiriera: creo que vi al viejo de la choza entrar a hurtadillas en la iglesia. Y si una mañana aparecía destrozada la barda de algún vecino, debe haberlo hecho el viejo de la choza. Cosa rara, nunca intentaron ir al monte y apresarlo. Les resultaba más conveniente y tranquilizador que continuara vivito y coleando, porque así podían seguir echándole la culpa de todo, que el pozo mayor se hubiera secado, que no lloviera aquel verano, que las elecciones municipales terminaran siendo un fraude. Incluso llegaron a acusarlo de desgracias que ocurrían en distintos lugares al mismo tiempo, por ejemplo, el incendio de la casa de Justina a las orillas del pueblo y la caída de un enorme bloque del campanario frente a la plaza, ambos hechos ocurridos el 15 de septiembre a las 3 de la tarde, como si aquel anciano tuviera algún tipo de poder para estar en varios sitios a la vez. Un día, sin embargo, sucedió algo que colmó el vaso de maldad que cualquier pueblo puede tragarse. La hermosa y saludable hija menor de don José amaneció muerta en su propia cama, sin que pudiera establecerse causa alguna que no fuera la hechicería. En medio de la perplejidad y el miedo de todos, alguien se atrevió a murmurar: fue el brujo de la choza. Ello bastó para que don José tomara su machete y se encaminara junto con 2 de sus peones hacia los montes de San Antonio Chun. Los 3 hombres trajeron arrastrando al pobre viejo hasta el centro de la plaza. Y ahí, en medio de la multitud vociferante y sin que mediara ningún tipo de juicio, don José levantó su machete y cortó de tajo la cabeza del anciano.
El cuerpo se desplomó y la cabeza rodó por el suelo con los ojos desorbitados, mirando de forma aterradora a los presentes. Para mayor espanto, sus labios comenzaron a moverse y todos oyeron a la cabeza pronunciar angustiosos insultos. Pecadores hipócritas, ¿por qué me hacen daño? ¿Qué mal les he hecho? Yo soy un buen hombre y no me meto con nadie. Malditos sean todos, me vengaré. Aterrorizada, la gente estalló en delirantes exclamaciones. Brujería. Brujería. Santo Cristo, Santo fuerte, Santo inmortal. Gritaban las mujeres. En medio de la agitación general y sin que nadie se percatara, el cuerpo descabezado del viejo se incorporó del suelo y se alejó subrepticiamente de la plaza. Solo el cura divisó la horrenda figura del decapitado perdiéndose en el horizonte. La cabeza, por su parte, seguía maldiciendo. Han despertado al espíritu del mal. Han condenado a un ser inocente y serán castigados. Don José recogió la cabeza parlante y la llevó entre sus manos al terreno baldío detrás de la iglesia. Ordenó a sus peones cavar un hoyo y declaró ante la multitud. Cada uno de ustedes echará un puñado de tierra sobre esta cabeza infernal, hasta que logremos acallarla. Pero antes de enterrarla, gritó el sacerdote que volvía de la sacristía con un puñado de sal, debemos untarle sal bendita, para que el brujo no pueda ponérsela de nuevo, aunque la encuentre. Al oír estas palabras la cabeza suplicó. No me hagan eso. No me echen la sal. No me impidan volver a mi vida de antes. Yo he sido un buen hombre y me mantuve lejos para no lastimarlos con mis artes mágicas. Se hizo un silencio general, pues la gente se sintió de pronto conmovida. He vivido en el monte, acompañado de seres agrestes, siguió gimiendo la cabeza. Pero don José, con movimientos rápidos y decididos esparció la sal en la zona cercenada del cuello y hundió la siniestra testa en el agujero. Ustedes han despertado a Guay. Maldit. Fueron las últimas palabras que farfulló la cabeza, antes de que la tierra sellara sus labios. Mientras tanto, en la choza del viejo ocurría algo extraordinario, el cuerpo descabezado del brujo bailaba en torno a un macho cabrío agonizante, cuya cabeza había sido cortada también. El viejo dio 7 vueltas a la derecha y 7 vueltas a la izquierda, levantó la cabeza del animal y se la colocó sobre el cuello. Luego tomó el cuerpo aún tembloroso del chivo y bebió de su cuello toda la sangre. Conforme bebía, el brujo se transformó de manera horrorosa, le salieron pelos por todo el cuerpo y sus manos se convirtieron en garras. Nadie fue testigo de tal metamorfosis, pero desde entonces, todas las tardes, al caer el sol, los habitantes del pueblo ven la enorme sombra del hombre chivo escalando los muros de la iglesia y buscando su cabeza humana. Ciertas noches algunos oyen balidos escalofriantes y las patadas del monstruo golpeando en los portones de sus casas. Cada tanto, las mujeres más jóvenes y bellas desaparecen del pueblo y nunca vuelven a ser vistas. En los caminos aledaños aparecen cadáveres de personas cuyas carnes han sido desgarradas y devoradas. Todos saben que aquello es obra de Guay Chivo, pero ya ninguno se atreve a pronunciar su nombre ni a acusarlo, pues al hacerlo, sus labios y su lengua arderían quemadas por un misterioso fogonazo. Biografía del Guay Chivo. Origen, maya. Nombre. Guay Chivo. En lengua maya, Guay significa espíritu. Apodo. Chivo brujo. Espanto de la medianoche. Y en tiempos recientes, chupacabras. Sexo. Masculino. Domicilio. Montes cercanos a los poblados. Señas particulares. Tiene cuerpo humano pero cabeza y piernas de chivo, como un macho cabrío en 2 patas, imagen típica del diablo. Es de color negro. Tiene grandes cuernos retorcidos, piernas fuertes y peligrosas garras. Luce largas barbas y un pecho muy velludo. Sus ojos, rojos y centelleantes, tienen una mirada desorbitada. Posee inteligencia humana, una fuerza descomunal y se mueve a enormes velocidades, desatando violentos remolinos a su paso. Lo envuelve una nube de intenso frío. Emite espantosos gemidos, carcajadas estruendosas e insultos. Sacia su sed con sangre de cabra. Es extremadamente maligno, odia la luz y adora la oscuridad. Misión.
castigar a los hombres por sus pecados y devorar humanos, en especial niños. Suele escalar altos muros, aterrorizando a todos con su sombra gigantesca. Quema la boca de quienes delatan sus fechorías o pronuncian su nombre. Hace perder la razón o enfermar de altas fiebres a los que intentan atacarlo. Antídoto. Destruir las partes de cuerpo que el brujo deja en casa cuando se transforma. El nahual. Todos y cada uno de nosotros, desde el nacimiento, estamos ligados a un animal en particular, un felino, un coyote, una culebra, una lechuza o cualquier otro que encarna la forma que somos por dentro. Se trata de nuestra mente animal, que actúa por su cuenta para salvarnos de aquello contra lo que nuestra mente humana no puede defendernos. Nos protege a veces, y a veces realiza cosas extraordinarias a las que nosotros no nos atrevemos. Es nuestro nahual, nuestro doble salvaje, instintivo y libre, que nos cuida, nos enseña y también nos atemoriza, pues no responde a los dictados de la razón ni de la ley. Aunque se supone que vive dentro de nosotros, y solo se comunica mediante sueños y alucinaciones, en ocasiones se materializa y nos sorprende en algún punto del camino. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué rayos quieres?, le preguntamos. Pero no nos contesta, solo nos mira con sus ojos llameantes, helándonos el alma y recordándonos que la naturaleza es un misterio. Dicen los códices antiguos que el origen de los nahuales está en la ocurrencia que tuvieron los dioses invisibles, de convertirse en animales para poder entrar en contacto con los humanos. Así, el dios del sol, Huitzilopochtli, se volvió un colibrí, y el dios del inframundo, Tezcatlipoca, eligió ser un coyote o un jaguar, y desde entonces es patrono de todos los nahuales que hoy existen. Aunque todos tenemos nuestro espíritu protector, son los brujos, chamanes y curanderos los que cultivan una relación más poderosa con su nahual, y por eso son capaces de transformarse en esa criatura mediante oscuras ceremonias, en las que se desprenden de su propia piel para habitar el cuerpo de alguna bestia temible. Ya transformados salen por la noche a recorrer los caminos, atacan a sus enemigos, roban vacas de las granjas, espantan viajeros o hieren a las mujeres para raptar a sus bebés. Leonila, mi nana, estaba convencida de la existencia de los nahuales, y en las noches me contaba historias que aún ahora me perturban. Como era tartamuda, Leo tardaba mucho en completar sus relatos, así que a menudo yo me quedaba dormida a medio cuento y acababa teniendo pesadillas. En especial recuerdo la historia de cómo se quedó muda de niña, y de cómo, gracias a su propio nahual, pudo recobrar el habla años después. Esa vez, comenzó Leonila, cuando el sol ya se metía tras de los cerros en Aculcingo, yo estaba subida en un banquito, cepillándome el pelo frente al espejo que teníamos colgado al fondo de la choza. Mi mamá había ido al molino de su compadre a preparar el nixtamal para las tortillas del día siguiente, y yo aproveché para ponerme a escondidas el vestido blanco que iba a estrenar cuando le llevara flores a la Virgen. Como ya tenía 8 años, no me asustaba quedarme solita en casa, pues me sentía acompañada por el balido de nuestros chivos allá afuera. De pronto, los chivos se callaron y escuché unos gruñidos siniestros en el portal. ¡Ay, mijita!, me quedé petrificada. La puerta se abrió de golpe y un enorme perro me atacó por la espalda, mordiéndome en la cintura y clavándome sus pezuñas así, y así, y así, explicó Leonila, apretándose una y otra vez los muslos con las manos. Perdí el sentido, y cuando lo recuperé, ahí seguía yo parada en el banquito. Volteé a ver el espejo, pero en vez de mi cara descubrí la figura borrosa de mi hermano Eulalio, con la ropa rasgada, o a lo mejor era su piel hecha jirones, no sé, completamente ensangrentado y tambaleándose de borracho. Los ojos inyectados de Eulalio se clavaron en mi reflejo, dijo Leo, señalando directo a su pupila. Intenté gritar pero la voz no me salió. Entonces, mijita, apreté los párpados para no ver, pero aún así, con los ojos cerrados seguía yo viendo la cara de mi hermano en el espejo, en lugar de la mía. Pero tu hermano vivía en Tehuacán, ¿no? La interrumpí. Sí, mijita, respondió Leo con fastidio, pero el que llegó no era realmente Eulalio, sino su nahual. El perro ese que te atacó. Sí, aunque no era un perro común y corriente, mijita, era una bestia de otro mundo, porque cuando yo volví la cabeza no vi a nadie, aunque la puerta estaba abierta y entraba un aire helado que congelaba las manchas de sangre salpicadas en mi ropa. Entonces me senté en el banco,
Me cubrí la cara con las manos y me puse a llorar, no sé si por mi vestido arruinado o por el tremendo susto. Así me encontró mi mamá cuando regresó del molino. ¿Qué pasó, Leo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?, me preguntaba, revisando si estaba herida. Más bien yo estaba desesperada, mijita, añadió Leo, jadeando, porque aunque abría la boca no podía pronunciar ni una sola palabra. Mi mamá me zarandeó y me dio una cachetada para que reaccionara, pero no dije nada esa noche, ni pude decir nada de nada en mucho tiempo, así que me sacaron de la escuela. Yo quería estudiar, mijita, pero estando así, pues muda, los otros niños, de veras que son crueles los chamacos. Me molestaban mucho y yo, ¿viste después a tu hermano?, pregunté, para que no se desviara del tema. Ja, dijo Leo, chasqueando con la lengua, a ese lo vi varios años después, pero en su funeral. Al pobre lo mataron en una bronca callejera a las afueras de Tehuacán. Parece que le sacaron los ojos con un picahielos y por ahí se desangró todito. ¡Ay, qué horrible! ¿Y al perro misterioso, lo volviste a ver? Sí, en el monte, mientras estaba yo cuidando a los chivos. Fue unos días antes del entierro de Eulalio, por cierto. Oscurecía y empezaba a hacer mucho frío. El animal salió por un lado del cerro, era negro, lanudo y grande como una peña, pero desapareció enseguida. Luego se volvió a aparecer más lejos, donde empezaba el camino, dijo Leonila, señalando un punto imaginario en la esquina de mi cuarto. Era solo una sombra, mijita, pero tenía esos mismos ojos de fuego que yo veía siempre que me asomaba a un espejo. Por eso dejé de peinarme, de arreglarme y de todo, ya ni a las fiestas iba. Sí, pero, ¿qué hiciste? Pues nomás corrí y corrí, mijita, entre los sembrados, sin ocuparme de arrear a los chivos. Llegué hasta la casa, pero no me atreví a entrar porque en la mera puerta estaba una chachalaca que abría muy grande su pico y cacareaba como el demonio. ¿Una chachalaca? ¿Qué es eso, Leonila? Una especie de gallina pero chica y muy amigable, contestó Leo con una sonrisa extraña que me puso nerviosa. ¿Y entonces?, pregunté, ya un poco cansada de oírla. Pues nada. Me le acerqué despacio, despacito, me senté en el suelo, enfrente de ella, y traté de imitar su cacareo, pues porque me hacía gracia, ¿eh? Y para mi grande sorpresa, pude oír mi voz, por fin, mijita, mi voz. ¿Cacareando?, comenté burlona mientras me acomodaba bajo las cobijas. Sí, ¿tú crees? Y me puse tan contenta que empecé a dar de brincos, cacó, cacacá, cacaracá. Iba yo por todo el rancho cuando volví a la choza. La chachalaca se había ido pero mi voz no, así que ya adentro seguí vociferando y saltando de gusto hasta caer rendida sobre el petate. Leo se quedó en silencio unos segundos y suspiró. ¡Ay, mijita! Ese pajarraco me regresó la vida, ¿eh? Hasta se me pasó el susto del monte, y ya ni me acordaba de cuando Eulalio llegó borracho. Luego, además, sucedieron otras cosas. Iba a preguntarle que qué otras cosas, pero en ese momento los ojos se me habían llenado de arenita, y me fui durmiendo mientras oía alejarse la voz de mi nana. Otras cosas que no se pueden explicar, mijita, pero que yo digo que son ciertas, ¿eh? Porque mientras estaba dormida vi a mi chachalaca saltándole al perro negro y clavando su pico puntiagudo en los ojos de la bestia. Como chorreaban sangre esos ojos. Seguía a Leonila, sin importarle que yo ya no la escuchara. Esos ojos llameantes que se apagaron para siempre y no volvieron a molestarme cuando me veía en el espejo. Ah, y vieras cómo me carcajeaba yo, mijita, entre sueños, porque mi gallina y yo habíamos vencido al nahual. Aquella noche no tuve pesadillas. Al contrario, soñé que era un pez gigante, un tremebundo pez sierra, que nadaba en las profundidades de un océano donde todo lo que vives acá afuera se vuelve enigma. ¿Te ha pasado? Biografía del Nahual. Origen: azteca, tolteca, mije, maya, tarahumara, yaqui, etc. Nombre: Nahual viene de nahualli, que en náhuatl significa doble. Apodos: Alma gemela. Espíritu primitivo. Nuestro Señor del viento y las tinieblas. Sexo: femenino o masculino. Edad: más de 500 años. Parentela:
Todas las formas animales en que se transforman los brujos y chamanes. Domicilio. Puede aparecerse en cualquier zona del país, pues su hogar es el corazón de los humanos. Señas particulares. Es mitad humano y mitad bestia. Es el espíritu secreto de cualquier ser humano, aunque generalmente se trata de un brujo que se transforma por las noches en animal, a menudo un perro negro o un jaguar. Come ganado y sangre de niños, pero su principal alimento son los miedos, deseos y odios de las personas. Tiene los ojos fulgurantes y rojizos. Emite risotadas o gruñidos aterradores. Es burlón, furtivo y salvaje. Misión. Ser guardaespaldas de su doble, vengador, terrorista nocturno y roba chicos. Tiene el poder de metamorfosearse, hipnotizar, hechizar, causar enfermedades y la muerte. Antídoto. Quemar las partes del cuerpo que el brujo deja atrás cuando se transforma.